¿De quién es la tierra de Israel? Un poco de historia para los que apoyan devolverle la tierra a los palestinos. Ojo, cuando decimos devolverle la tierra, lo hacemos entre comillas. Antes del Estado moderno de Israel, había un mandato británico, no un Estado palestino. Antes del mandato británico estaba el Imperio Otomano, no un Estado palestino. Antes del Imperio Otomano estaba el Estado Islámico de los Mamelucos de Egipto, no un Estado palestino. Antes del Estado Islámico de los Mamelucos de Egipto estaba el Imperio Ayubi árabe kurdo, no un Estado palestino. Antes del Imperio Ayubi estaba el Reino de Jerusalén, no un Estado palestino. Antes del Reino de Jerusalén existían los imperios Omeyyad y Fatimi, no un Estado palestino. Antes de los imperios Omeyyad y Fatimi estaba el Imperio Bizantino, no un Estado palestino. Antes del Imperio Bizantino estaban los sasánidas, no un Estado palestino. Antes del Imperio Sasánida estaba el Imperio Bizantino, no un Estado palestino. Antes del Imperio Bizantino estaba el Imperio Romano, no un Estado palestino. Antes del Imperio Romano existía el Estado Asmoneo, no un Estado palestino. Antes del Estado Asmoneo estaba el Estado Seleucida, no un Estado palestino. Antes del Imperio Seleucida estaba el Imperio de Alejandro Magno, no un Estado palestino. Antes del Imperio de Alejandro Magno estaba el Imperio Persa, no un Estado palestino. Antes del Imperio Persa estaba el Imperio Babilónico, no un Estado palestino. Antes del Imperio Babilónico estaban los reinos de Israel y Judá, no un Estado palestino. Antes de los reinos de Israel y Judá estaba el reino unificado de Israel, no un Estado palestino. Antes del reino de Israel estaba la teocracia de las 12 tribus de Israel, no un Estado palestino. Antes de la teocracia de las 12 tribus de Israel hubo una aglomeración de ciudades, reinos cananeas independientes, no un Estado palestino. En realidad, en este pedazo de tierra ha habido de todo excepto un Estado palestino. Tal vez te preguntas, ¿pero por qué los judíos no permanecieron en Judea, hoy llamada Palestina? ¿Por qué se dispersaron por toda Europa, Asia y Norteamérica? En 132 después de Cristo, como resultado de la revuelta judía liderada por Bar Kokhba, el emperador romano Adriano resolvió acabar con los judíos y su religión. Vendió a todos los prisioneros judíos como esclavos, prohibió la enseñanza de la Torá, cambió el nombre de la provincia a Siria Palestina y cambió el nombre de Jerusalén a Elia Capitolina. Todo esto para eliminar la identidad nacional de Israel y los judíos. Así que si usted está buscando restaurar Palestina a sus legítimos dueños, no se preocupe, los judíos ya están ahí. Siguiente dato. En el año 70 después de Cristo, Israel fue expulsado por mucho tiempo, aproximadamente 1500 años. En 1948 regresan a su tierra cumpliéndose la profecía de Isaías 66:8 que anunciaba la refundación de Israel como una nación y que tuvo su cumplimiento en Israel el 14 de mayo de 1948, cuando en la ONU se oficializó el establecimiento de la nación de Israel, casi 2000 años después de haber sido destruida por el Imperio Romano y dispersado sus habitantes por todo el mundo. Cuando los israelitas regresaron a su tierra, esta estaba convertida en un desierto. Dentro de ella había un grupo muy pequeño de personas autonombrados árabes palestinos. Palestina es el nombre que el emperador romano Adriano les puso para sustituir el nombre de Israel. Una cosa que debes saber es que a Israel fue Dios quien le puso el nombre. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28. Hasta en eso se ocupó Dios, en poner el nombre a Israel. Los palestinos ni siquiera el nombre lo escogieron ellos, porque son una mezcla de jordanos árabes
y egipcios. Palestina nunca ha existido. Actualmente, muchos árabes palestinos refugiados y sus descendientes viven en Gaza, en el Banco Occidental, así como en Jordania, Siria y el Líbano. A petición de la ONU, Israel tuvo que abandonar la península del Sinaí y parte de Jerusalén. Una cosa más, recuerda que Jesús nació en Belén de Judea, no de Palestina. Reina en el cielo con toda majestad. Reina en el cielo con poder y autoridad. Reina en el cielo con toda majestad. Reina en el cielo con poder y autoridad. Santo eres tú, mi Jesús. Digno eres tú, mi Jesús. Me salvó, me rescató y la muerte él venció. Con su sangre me lavó y victoria él me dio, mi Señor. Me salvó, me rescató y la muerte él venció. Con su sangre me lavó y victoria él me dio, mi Señor. Oh, cuán grande es su nombre, Jesús.